Buenos días, hermanos y hermanas de Casa Iglesia Macaracuay y Plax. Gracia y paz sea sobre todos nosotros. Que su Santo Espíritu guía y protector sea nuestro escudo de protección en todos nuestros hogares. Ahora leer el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guiará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra todos. Los que aborrecen contra mí piensan mal de mí, diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó mi calcañar. Contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y le daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mis enemigos no se huelguen de mí. En cuanto a mí y en mi integridad me he sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, iglesia, este salmo nos da la certeza de estar confiado plenamente en Jehová. Les animo a permanecer orando y creyendo en su poder. Dios los bendiga. Amén.
Vamos a continuar con la apasionante historia del Antiguo Testamento que va desde la fundación del mundo hasta la primera llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los acontecimientos que hay en la mitad es el proceso de preparación que la humanidad tiene que atravesar para poder entender y recibir esa gran obra salvadora que iba a ser nuestro Señor. Nos quedamos por última vez en el año 957 a.C. Estamos bajo el reinado de Salomón, hijo del rey David, que había terminado de construir el primer templo de Jerusalén, un templo que David quiso comenzar a construir y Dios le dijo, no, tú no vas a hacer esta obra, la va a terminar tu hijo. Y realmente un templo era algo nuevo, pues no, ya estaba establecido desde el libro de Éxodo, ¿okay? Un tabernáculo que tenía los elementos análogos al templo como hemos visto anteriormente y que podemos ver como un templo portátil, es una tienda de campaña que durante el Éxodo, cuando el pueblo estaba en el desierto yendo de un lugar a otro, pues este templo móvil lo acompañaba como símbolo de una presencia que va a donde quiera que el pueblo vaya. Y esto no es una casualidad, es parte, un reflejo del cumplimiento de la promesa que Dios le da a los padres y que se repite una y otra vez. ¿Y cuál es esta promesa que se cumple en Cristo y que además la vemos cumplida hasta el final de la historia? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Por eso Cristo se hizo carne para habitar en medio de nosotros en su primera venida y volverá una segunda vez para consumar esa habitación eterna en su presencia, en aquel sitio donde ya no hay llanto ni dolor. Regresar a donde nunca debimos haber salido, al Edén y a su presencia. El fin es igual al inicio, por eso Él es el alfa y el omega, el inicio y el fin. Todo nos lleva a Él y Él es el centro de todo. Así que cuando vemos las cosas con la perspectiva grande, debemos entender que es parte de este cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Okay? La habitación de Dios está en medio de su pueblo y el templo, si bien no es tan perfecto como el tabernáculo que Dios había ordenado, pues muestra también parte del cumplimiento de esta promesa, como hemos explicado anteriormente. Entonces vamos a ver todos los eventos alrededor de la inauguración de este templo, un tiempo de fiesta nacional para Israel, un proyecto que Salomón emprendió, pero vimos que no era el mejor, ¿no? Que él también se construyó un palacio para sí mismo 9 o 10 veces más grande que el templo y le puso la misma altura. Y vamos a ver cómo todo esto se va relacionando con lo que vamos a leer a continuación en el primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8 y capítulo 9. Les recomiendo leerlo en casa también completo. Nosotros vamos a ir leyendo fragmentos, por tiempo no podemos abarcar los 2 capítulos completos. Yo voy a leer versículos puntuales que voy a ir mencionando, pero les recomiendo para enriquecer mejor, lo lean completo en casa después con calma. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8 de Primero de Reyes. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, ya el templo estaba listo, todo estaba acomodado. Así que Salomón como rey reúne a toda la nación, a sus representantes, a los jefes de las tribus, a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión o Jerusalén. Y ahí vemos que había un desastre total en la nación desde que el último tabernáculo, digamos, fue destruido en la época de Samuel. Así que llega el momento de poner la casa en orden, que es lo que habíamos visto anteriormente, y ahora llega el momento de traer esa arca del pacto. ¿Y qué es el arca del pacto? Como ya hemos explicado antes, se trata de una caja de madera de acacia recubierta de oro que adentro tiene las 2 piedras del pacto, que Dios le da a Moisés y que simboliza la presencia de Dios. Y luego esta arca del pacto llega el momento de colocarla en el lugar santísimo del templo donde corresponde, así que se hace toda esta ceremonia que Salomón organiza para poder inaugurar el templo. Están cumpliendo, digamos, con todos los mandamientos de la Torá o de la ley que Dios había hecho. Vemos que hay un cuidado muy delicado con el arca del pacto, que no es para menos después de todo lo que vimos que pasó en los primeros libros de Samuel, con todo el desastre y las enfermedades y las plagas que vinieron cuando la gente intentó profanar esa santidad de Dios. Entonces, pero aquí vemos que la situación es diferente, hay un cuidado total. Y todos estos ancianos y líderes de la nación se reúnen con Salomón en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne.
Pero aquí hay algo interesante. El templo se terminó en el mes octavo y nos dicen que se reunieron en el mes séptimo. Quiere decir que hubo 11 meses de preparación ceremonial para poder inaugurar el templo. Hubo una verdadera devoción en el corazón de parte del pueblo de querer hacer las cosas bien. Y el mes séptimo es una fecha muy apropiada porque es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces justamente inaugurar el templo durante la fiesta de los tabernáculos y además seguramente en un año de jubileo ya es una situación nacional perfecta, excelente para poder inaugurar este templo en Israel. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, versículo 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, que como hemos explicado antes, estos querubines representan dos cosas. Primero, las alas cubren o protegen el exterior, ¿okay? El resto del mundo de esa gloria irradiante que Dios proyecta simbólicamente desde el arca, y también vemos que esos ángeles y esos querubines representan un pedacito del cielo en la tierra. Es como decir, sí, Dios habita entre los ángeles, pero también está aquí abajo habitando entre nosotros, ¿ok? Y no hay una contradicción en eso porque Dios abarca todos los lugares. Entonces, versículo 9, en el arca no había ninguna otra cosa sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en el monte Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, una vez que dejaron el arca del pacto y salieron, una nube llenó el templo, llenó la casa de Jehová. Y es un símbolo visible de la gloria de Dios, que no es la primera vez que ocurre. También había ocurrido en Éxodo 40:34 cuando se inaugura el tabernáculo. Es la forma de decir de Dios, están haciendo las cosas bien, mi presencia los acompaña, yo estoy en medio de ustedes, confíen y echen para adelante. Y los sacerdotes, versículo 11, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa de Jehová. Entonces aquí vemos que simbólicamente Dios estaba con ellos y ellos sintieron esa presencia, tuvieron que caer arrodillados, lloraban, cantaban, no podían terminar la ceremonia por la gran alegría, ese gozo, ese júbilo que estaba en su corazón. Aparte se arrodillaban, seguramente lloraban, oraban, se arrepentían de sus pecados. No nada más los sacerdotes, el pueblo entero. No se pudo continuar con la ceremonia porque la presencia de Dios era tan fuerte, tan densa, como había ocurrido en otros momentos en la historia de Israel, que fue una situación tremenda. Entonces Salomón se levanta como autoridad, comienza a dar un discurso. Primero le habla a Dios, versículo 13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en el cual tú habites para siempre. Y luego voltea su rostro al pueblo y dice, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. O sea, era un momento solemne para ellos y Dios estaba allí y ellos sabían que Dios estaba allí. Y dijo Salomón, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo. Y aquí cita la promesa que Dios hizo a David. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, de Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no vas a edificar esa casa, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará esa casa a mi nombre. Y dice ahora Salomón, Jehová cumplió su palabra que le dio a David, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Aquí, sin darse cuenta, prácticamente Salomón se autoproclamó Cristo, se autoproclamó el Mesías, porque este hijo de David no era él, aunque él naturalmente era el hijo de David. El hijo de David que va a cumplir y va a construir la verdadera casa de Dios, el verdadero templo en nuestros corazones, que son el nuevo templo, que va a hacer que Dios habite en medio de su pueblo, es Jesucristo.
Y eso lo vemos en el Evangelio de Mateo. Abra el Evangelio de Mateo y lea la primera línea. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. Así comienza el Nuevo Testamento. Porque Él es el cumplimiento de ese trono eterno, no es Salomón. Pero viene Salomón y se agarra a la promesa del Padre y dice, ay no, el hijo soy yo. Sin darse cuenta se proclamó Cristo, ¿no? Nosotros nos reímos y nos burlamos porque entendemos todo el contexto que va a ocurrir a continuación. Y él piensa que él tiene un trono eterno, que nadie lo va a tumbar. Si tan solo supiera que su hijo va a poner la torta y va a dividir el imperio en dos, el reino en dos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la perspectiva, la estupidez que es el ser humano, cómo nos entronamos a nosotros mismos y creemos que nos merecemos todo. Entonces él aquí dice, oye, gloria a Dios porque Dios es bueno y sentó al hijo de David en el trono, pero el hijo de David era Cristo, no era él. O sea, él está totalmente desubicado y ya vamos a ver cómo Dios lo baja de la nube de una manera bien rápida en el próximo capítulo, ¿no? Cuando le pincha la burbuja de fantasía en la que él se sentó. Pero Salomón sigue aquí hablando y Dios con sus imperfecciones y todo lo usa porque está comenzando a decir una oración que Dios va a responder de forma poderosa y que realmente es una oración que se comienza a cumplir, ¿no? Va a ser una oración de protección, de provisión, de bendición para el pueblo y vemos cómo Dios nos usa a todos nosotros aún con nuestras debilidades, ¿no? Aunque Salomón era orgulloso y agarró la promesa del cumplimiento del Mesías sin saber que era tan grande, ¿no? Como para él. Entonces sigue diciendo, Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me senté en el trono de Israel como Jehová dijo, y yo edifiqué la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Si supiera que la casa que Dios habla es de piedras vivas, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, el templo somos nosotros, ¿ok? Pero claro, ¿qué iba a saber Salomón miles de años antes de esto, no? Entonces, para él era lógico que él era el cumplimiento de la promesa, pero vemos que nosotros decimos, ay, sí, esta es la promesa de Dios, y estamos viendo una tontería y resulta que la verdadera promesa de Dios es una cosa gigante, ¿no? Entonces, hay que confiar y caminar y obedecer, más nada. Nosotros no tenemos por qué, ¿ok?, apropiarnos de promesas que ni siquiera sabemos si son para nosotros. Entonces hay toda una línea de predicaciones de las promesas. ¿Qué promesa? La promesa es que Dios está con nosotros y nosotros vamos a su presencia. ¿Qué más queremos? Entonces, teniendo esto en contexto, ¿verdad?, que Salomón sigue montado en la nube y se cree que él es el prometido de Dios para su pueblo. Se puso Salomón delante del altar, versículo 22, en presencia de toda la congregación, y extendió sus manos al cielo en símbolo de oración y también de rendición y de respeto, ¿okay? Y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Otra vez la promesa, yo soy lo máximo y se cumplió en mí, ¿no? Pero con esas imperfecciones y todo, Dios lo sigue usando. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Y no, Señor, va a suceder después. Pero bueno, Dios lo permite, ¿ok? En su contexto, porque esta misma oración va a ser de bendición para Israel. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. O sea, viene Salomón y de la nada dice, bueno, como yo soy el cumplimiento de la promesa, Señor, y tú prometiste que iba a ser una generación eterna, pues que así sea, cumple tu promesa porque tú eres bueno, y se va por esa línea. Se le olvida un detalle que aquí menciona superficialmente, pero nunca cumplió, que es obedecer. Si obedece, eso va a ocurrir. Por supuesto, él no obedeció, sus hijos tampoco, y la historia se alarga, ¿ok? Y comienzan a haber más conflictos. Por eso todavía es el 900 antes de Cristo. Quizás si hubieran obedecido, hubiera sido 100 antes de Cristo. Cristo hubiera llegado antes, no lo sabemos, ¿ok? Solo Dios sabe y hizo la historia perfecta. Pero la terquedad del ser humano alarga los procesos, alarga los problemas en las situaciones. Entonces, no hubo obediencia en el pueblo de Israel, ¿ok? Hoy lo vamos a ver, pero vamos a ver los próximos capítulos cómo se comienza a desviar lamentablemente. Pero en medio de esa oración hay un sustento que Dios va a usar para seguir cumpliendo su plan y traer al Señor. Y eso es lo impresionante, cómo Dios utiliza seres humanos imperfectos con sus problemas y todo, mientras los va arreglando y los va restaurando y los va levantando y guiando
para poder llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple esta promesa. Cúmplase la palabra que dijo, otra vez le insiste, ¿no? En el versículo 26, o sea, él está interesado que su reino sea eterno, ¿verdad? En tener un nombre glorioso como si fuera el de Cristo, ¿ok? Que sus hijos gobiernen para siempre, etcétera. O sea, él tenía una burbuja de fantasía enorme que, como dije, se manifiesta también en en construir su edificio a la misma altura del templo. Porque la altura del edificio en esta época, mientras más alto es el edificio, más cerca estoy de Dios. Esa era, digamos, la mentalidad, ¿no? Lo vemos desde la misma Torre de Babel. Entonces decir, bueno, aquí está el templo y yo estoy al lado del templo, ¿qué significa, no? Entonces algo bien fuerte, un orgullo tremendo que tiene Salomón aquí. Y dice Salomón, con todo tú escuchas la oración de tu siervo y su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo su clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar en el cual has dicho, mi nombre estará allí, y escucha la oración que todo siervo te haga aquí. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo cuando oren en este lugar. Sé que tú los oirás desde el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Okay? Así que él está clamando misericordia de antemano, misericordia que bastante falta va a hacer unos poquitos años después y a lo largo del resto de la historia. ¿Quién no necesita la misericordia de Dios? Si tu pueblo fuera derrotado de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Sin saberlo aquí, esta oración, ¿okay?, es la base, o digamos, se cumple, de verdad, cuando ocurren los siglos venideros, el cautiverio y el regreso a la tierra de Israel, que vamos a ver unos siglos más adelante. Entonces aquí están ocurriendo declaraciones, palabras importantes, ¿ok? No porque las diga Salomón, sino que yo creo que el Espíritu Santo aquí está dirigiendo esta oración también por medio de las imperfecciones de Salomón y todo, para poder darle una buena base al pueblo al momento que lo necesite. Verdaderamente lo necesitó. El pueblo de Israel, igual que todos nosotros, necesitaba de esa misericordia. La oración de Salomón continúa, es muy hermosa, la pueden leer en casa, Primera de Reyes, capítulo 8, pero podemos resumirla en esa necesidad de misericordia, en esa petición de Señor, si fallamos, vuelve tu rostro a nosotros. ¿Okay? No queremos estar alejados de ti para siempre, queremos tener esa oportunidad de arrepentimiento que tú nos brindas con esa misericordia y esa bondad. Así que vamos a cerrar el capítulo 8 en el versículo 65. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación de punta a punta durante 14 días, y se fue todo el mundo feliz a su casa, y Salomón volvió a edificar sus proyectos. Y luego en el capítulo 9 vemos cuando llega Dios a bajar a Salomón de la nube y a reventarle esa burbuja de fantasía donde él creía que era esa gran promesa cumplida de David. Nosotros pensaríamos que Dios se lo hubiera dicho esa misma noche en sueño o lo hubiera hablado la mañana siguiente, pero la realidad es que pasaron 12 años de silencio de Dios con respecto a Salomón, o al menos la palabra no nos dice que él le haya hablado antes, porque dice el capítulo 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, es decir, su palacio, y todas las obras públicas que Salomón quiso hacer, Salomón se metió en sus proyectos, comenzó a construir, comenzó a hacer, pensando que él era la promesa cumplida de David y que estaba haciendo la voluntad de Dios, metidísimo en sus propios planes, y Dios así. Durante 12 años esperando a que terminara de hacer todo lo que le diera la gana para poder hablar con él, porque estaba tan metido en sus proyectos, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, que lo que estaba haciendo era perder el tiempo, porque ninguna de esas obras públicas hoy existe, su palacio no está, el mismo templo que está fue destruido muchas veces después, ¿ok? Entonces, nada de lo que hizo Salomón perduró en el tiempo, prácticamente, ¿ok? Vamos hoy en día a Israel y todas esas grandes obras ya no están. Entonces construyó lo material y puso su corazón en lo material, y lo más impresionante es que durante 12 años Dios estaba así.
Y nos hace pensar cuántas veces nosotros estamos metidos en nuestros planes, en nuestros proyectos terrenales, que sí son importantes, pero no pueden ser la prioridad como pasó aquí con la vida de Salomón. Edificar y construir y hacer. ¿Para qué? Mañana llegan los asirios, derriban todo y se acabó. ¿Qué fue lo que pasó con Israel en la vida real? Todo lo que yo construya ahora se va a ir. La empresa va a quebrar en 100 años, en 200 años. Mi negocio a lo mejor no va a perdurar. Lo que perdura es lo espiritual, lo eterno. Y es lo que dice Cristo siglos después. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. ¿Dónde quedó el gran reino de Salomón? La mitad está en manos de los palestinos hoy en día. O sea, ¿dónde está? Entonces, cuando vemos, la historia en perspectiva, todo cambia. Y lo más impresionante es el peligro y el alerta de que nosotros podemos estar metidos en nuestras propias cosas, en nuestros propios proyectos, y Dios está así, esperando a ver el día que nosotros terminemos y digamos, ahí sí ya, ahí es cuando el Señor viene y le dice, mira Salomón, yo voy a hablar contigo. Todo lo que hiciste, perfecto, construiste, hiciste lo que te dio la gana. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y el ruego que tú hiciste en mi presencia hace 12 años, ¿no? Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí, aquí está la condición de obediencia, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, yo voy a afirmar el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de su descendencia en el trono de Israel. Pero si tercamente ustedes se apartan de mí, y tus hijos se apartan de mí y no guardan estos mandamientos y estos estatutos, sino que ponen el corazón en lo material y se alejan de mí, van y sirven a otros dioses ajenos y los adoran, yo voy a cortar a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así con este templo? Muy bonito tu templo, Salomón, muy bonito todo, gracias, no lo necesitaba, lo necesitan es ustedes para tener allí un lugar donde arrepentirse, pero si no obedecen, ese templo se va para la ruina, tu reino se va para la ruina, lo voy a borrar de la faz de la tierra. Lamentablemente es lo que pasó siglos después, porque ese fue el camino que Israel eligió. Toda esa construcción, esa fiesta, ese templo quedó derribado con el cautiverio babilónico. Se fue, el templo se quedó en la ruina. Israel entera desapareció del mapa y hasta hoy no ha vuelto a existir con esa misma dimensión. Entonces vemos que las palabras de Dios son serias, se cumplen. Y esta palabra fue dada siglos antes del cumplimiento de todo lo demás. Nosotros conocemos la historia y ya sabemos lo que va a pasar. Pero aquí ellos tenían la oportunidad de decidir. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal, y en efecto eso es lo que se va a decir siglos después. Entonces aquí Dios baja a Salomón de la nube y le dice, tú no eres ese gobernante esperado. El gobernante esperado ha de venir después, y hoy en día entendemos que es Jesucristo. Y sí, muy bonitas las promesas que he dado, pero solamente son válidas si obedeces, si cumples y si haces lo que tienes que hacer, no lo que tú piensas que tienes que hacer, no esos proyectos. Así que a veces quizás estamos como Salomón, haciéndonos palacios, haciendo edificios muy bonitos que el día de mañana se van a derribar. Estamos invirtiendo el tiempo, el dinero, el esfuerzo en esas construcciones que se van, y no invertimos en nuestra vida espiritual, no invertimos en cambiar nuestro corazón, no invertimos en pensar cómo ayudar a otros, en las cosas eternas que duran, porque todas las construcciones y grandes obras de Salomón que siguen en la otra mitad del capítulo 9 y que ustedes pueden ver, y que el autor bíblico no nos las pone aquí por casualidad, o sea, mira todo lo que perdió el tiempo Salomón. Bueno, sí, bendijo a Israel, estanques bonitos, mejor calidad de vida, era necesario para el pueblo, pero no podía ser la prioridad tenía que ser la vida espiritual de la nación. Y fue lo primero que Salomón ignoró.
Así que en la próxima oportunidad vamos a comenzar a ver el declive moral de Salomón hasta llegar al libro de Eclesiastés, que nos muestra que hasta el hombre más sabio del mundo puede ser un estúpido sin Dios, puede ser bruto sin Dios. Y esa es la realidad, por más duro y cruel que suene. Entonces no importa nuestra preparación, sin Dios somos totales ignorantes, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que vamos a seguir estudiando la vida de Salomón, la reflexión que él mismo hace sobre su vida. Próximamente, Dios mediante, estudiaremos Eclesiastés cuando llegue el momento. Y vamos a ver esa belleza, esa hermosura de libros, que aunque es difícil de entender y tienen verdades un poco difíciles de digerir, pues son necesarias y nos muestran esa perspectiva, de que Dios es el centro y el fundamento de todo. No perdamos el horizonte, construyamos la verdadera casa de Dios, que es nuestro corazón. Invitémoslo al verdadero templo, que es nuestro corazón, y cambiemos nuestras formas de pensar, nuestras formas de vivir, para no ofender a nuestro Creador ni ofender a los demás. Que el Señor Jesucristo nos acompañe, nos guíe y ponga en nuestra mente y nuestro corazón esos proyectos eternos, los que Él nos ha mandado a hacer, y no nos metamos nosotros a construir proyectos inútiles que no van a perdurar, creyendo que somos la promesa cumplida y creyendo que estamos haciendo su voluntad, cuando realmente, por más que nos duela admitirlo, muchas veces hacemos ese ridículo delante de Él. Pero aún así Él nos ama, nos rescata y sigue llevándonos adelante cada día. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas, Padre Celestial. Te damos las gracias, Jesucristo, por esa obra en la cruz que tú hiciste y que nosotros no merecíamos. Te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, bueno, fiel y firme. Que aunque fallamos, tú nunca fallas, Señor, sino que nos ayudas a seguir adelante, Padre. En tu nombre, Jesús, queremos seguir caminando siempre. Guíanos por ese camino en el cual tú quieras que nosotros andemos. No queremos nuestros planes, queremos tus planes, Señor. Habla a nuestros corazones y dirígenos en esos proyectos que tú quieres que emprendamos, Señor. En tu nombre, Jesús, hemos orado confiando en nuestras vidas, nuestros caminos, nuestro proceder. Amén.